Que el Señor les bendiga a todos, mis amados hermanos. Gracias por permitirnos llegar a la intimidad de no solamente de su casa, sino también de su corazoncito, al conectarse, al estar pendiente de esta transmisión. Que el Señor le bendiga a usted que ya está conectado. Y Dios bendiga, por supuesto, a los hermanos que están ya en este local con nosotros, gozándose en la presencia del Señor. Quiero inmediatamente invitarle a abrir su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo número 1. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 1. Voy a leer a partir del verso 1 en adelante. Leemos la bendita palabra del Señor. Romanos, capítulo número 1, verso 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por esta tu buena palabra. Suplicamos que por medio de ella, Señor, nos hables, nos edifiques, nos santifiques, nos bendiga grandemente, para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, pueden tomar su asiento los que están aquí con nosotros, y usted, pues como dije, présteme su atención. Quiero que hablemos así de manera muy sencilla con respecto a las virtudes de la fe. Dígalo conmigo: las virtudes de la fe. Fíjense, hermanos amados, que compartiendo hace un par de días quizá con algunos siervos de Dios, veíamos el hecho de que cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le está escribiendo a una iglesia, primero, que él no fundó. Pablo ciertamente hizo 3 viajes misioneros, y el último, que se conoce como el viaje a Roma, bueno, también dicen algunos fue misionero, porque todos los que iban con él en la embarcación se convirtieron al Señor, o sea, lo ganó para Cristo. Pero digamos que son 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, y en ellos llegó a diferentes ciudades. Llegó a Listra, a Derbe, a Pergue, a Iconio. Llegó a Antioquía, no solo de Siria, de donde había partido prácticamente, sino a Antioquía de Pisidia, y a muchas otras ciudades que a lo largo de los 3 viajes pues llevó el evangelio. Sembró el evangelio, como en Filipo, que era la primer provincia de Macedonia, y sembró el evangelio y levantó iglesias, congregaciones. Obviamente, de acuerdo a la lectura, en algunos casos, como en Éfeso, se estuvo aproximadamente 3 años ahí predicando el evangelio, haciendo la obra. Pero en otros lugares no estuvo tanto tiempo, no estuvo 3 años, estuvo quizá en algunas ocasiones 6 meses, en otras estuvo menos, en otras un poco más, pero él andaba
sembrando el evangelio y abriendo iglesias en las diferentes ciudades, formando nuevos ministerios, y los andaba dejando ahí. Ahora, el punto es que en todos esos viajes misioneros él no fundó la iglesia en Roma. La iglesia en Roma no la había fundado Pablo. ¿Quién la fundó? Bueno, algunos dirían, bueno, si no fue Pablo, tal vez Bernabé, tampoco. Apolos, menos. Pedro o los apóstoles de Jerusalén, tampoco. Bueno, pero había iglesia. Sí, en Roma ya había una iglesia, ya había una congregación. Y si no la inauguró o la fundó el apóstol Pablo, ¿cómo es que Roma ya tenía iglesia? Y aquí está lo maravilloso. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, aproximadamente año 30 después de Cristo, capítulo número 2 del libro de los Hechos, se dice que acontece el suceso que conocemos con el nombre de Pentecostés, el día de Pentecostés, cuando la Biblia señala que aproximadamente 120 personas estaban reunidas en Jerusalén en un aposento alto. Y estando ahí, el capítulo 2 dice que de repente vino un viento recio que sopló sobre el lugar donde estaban reunidos, y dice también que se asentaron sobre cada uno de los que estaban ahí presentes lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Pero también la escritura dice que el Espíritu comenzó a darle a cada uno que hablase en lenguas extrañas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, ahí, sin que ellos conocieran idiomas, sin que conocieran dialectos, sin que conocieran lenguas de otras naciones, por el Espíritu ellos comenzaron a hablar en lengua. Vamos a cambiar de micrófono, gloria a Dios. Bueno, entonces dijimos que en el Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Entonces ahí en Pentecostés dice que, bueno, era una fiesta a la que subían a Jerusalén personas de diferentes ciudades, y en esa gente que venía hablaban diferentes lenguas, idiomas, dialectos. Y cuando ellos oyeron el alboroto allá en el aposento, oyeron que estaban hablando en lengua, se juntaron y oían que los que estaban allá en el aposento hablando en lengua, estaban hablando en la lengua nativa de ellos. Y entonces se asombraron y dijeron, ¿qué es esto? Porque dice que les oían hablar en sus idiomas. Yo quiero así rapidito quizá leer Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, para que observemos algo maravilloso. En esta ocasión dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dice, verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes,
tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amén. Entonces ahí, todas estas ciudades que acabo de hablar, cada uno tenía su lengua, su dialecto, su idioma, y oían esos idiomas y dialectos hablarlas allá en el aposento. Y por eso es que se habían agolpado. Algunos detractores que estaban colados en esa multitud se burlaban diciendo: estos están llenos de mosto. Pero fue ahí donde se levantó Pedro y les dijo: estos varones que están aquí hablando en lenguas no están llenos de mosto, como algunos de ustedes suponen. Observen que es la hora tercera del día, apenas las 9 de la mañana, ¿no? Y después de presentarles el evangelio, dice la palabra que creyeron en aquella ocasión aproximadamente 3,000 almas que se convirtieron al Señor. Ahora, note que en el último verso, o en el penúltimo quizá, para ser exacto, de los que leímos del capítulo número 2, en el versículo 10, parte final dice: y aquí están residentes romanos, tanto judíos como prosélitos. En otras palabras, ahí en Pentecostés estaban algunos ciudadanos de Roma que habían llegado. Y esos ciudadanos de Roma oyeron la palabra, creyeron al Señor, el Señor les regaló la fe para creer, y estas personas son las que todos, o la mayoría de estudiosos, eruditos, hermeneutas, exégetas, apuntan a que fueron estas personas que creyeron ahí las que fundaron la iglesia en Roma. O sea, recién creyeron en el Señor y nomás llegaron a Roma. Ellos buscaron la manera de reunirse, de comenzar a alabar al Señor, de compartir la palabra, y así, de esa manera, por pura obra del Espíritu Santo, en la vida de estos que habían creído, se formó prácticamente la iglesia del Señor. Más adelante, por supuesto, fue visitado por algunos ministros del evangelio. Entre ellos Pablo, que tenía pensado ir a visitarlos. Hasta este momento Pablo era desconocido a la iglesia de Roma, y él les escribe y les dice: mire, voy a ir a visitarlos a ustedes, pero antes de llegar quiero compartir estas palabras. Y comenzó a compartirles el evangelio. Es ahí donde yo quiero que veamos las virtudes de la fe. Porque estas personas que habían fundado la iglesia de Roma, como dije, ellos no habían tenido la labor apostólica, por lo menos de Pablo. Tampoco habían tenido quizá la instrucción eclesial, así de primera mano. Quizá ellos habían crecido en una escuela práctica, en donde, por así decirlo, iban, hermano, iban paso a paso, a prueba y error. Es decir, aprendiendo de las mismas circunstancias que ellos iban atravesando en su carrera, en su camino cristiano. Pero hay algunas cosas que el apóstol Pablo les dice en este primer párrafo de la carta que les escribe, que precisamente se deja entrever esas virtudes que los romanos habían abrazado únicamente por la fe. Entonces, en el capítulo número 1 de Romanos que leímos, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Ahí está lo primero. Primera virtud de la fe. Primera virtud de la fe. Es una virtud de la fe comprender la escritura. Amén. No todo mundo entiende la Biblia, hermano. No todo mundo la entiende. Se dice que hubo un hombre etíope, es decir, era de Etiopía, negrito quizá por el hecho de que era de África,
que había subido a la fiesta también allá en Jerusalén. Y el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: mira, Felipe, anda al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahí vas a encontrar en ese camino un etíope que tiene el interés de leer la escritura, de aprender la escritura. De hecho, en la fiesta, el etíope compró un rollo, un pergamino que correspondía al capítulo 53 de Isaías. Y mientras él iba en su carruaje, iba leyendo lo que decía Isaías 53, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Y bueno, todo ese capítulo que usted lo puede encontrar en Isaías 53, él lo iba leyendo. De repente el Espíritu Santo impulsa a Felipe a llegar a ese camino. Cuando Felipe llega a ese camino, se pone a la par de ese carruaje, porque el Espíritu le dice: júntate a ese carro. Y Felipe se junta al carro y oye que el etíope va leyendo esa porción. Y de repente Felipe le dice al etíope: hey, etíope, ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope fue muy humilde, pero muy humilde, y le dijo a Felipe: ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Yo no entiendo, necesito que se me explique. Esa labor de atesorar la palabra, de entender la palabra, de ser iluminado por la palabra, de clarificar el camino por la palabra, es una virtud de la fe. Por eso es que hay sesudos en la tierra. Cuando hablo de sesudos, hablo de gente que se ha cultivado y que tienen grandes logros y alcances académicos. Y quizás sus paredes en sus oficinas están llenas de títulos y carreras y licenciaturas y posgrados y maestrías y doctorados y una serie de cuadros que dicen que la persona se ha esforzado y ha cursado carreras y ha invertido su vida y ha obtenido logros que lo hacen toda una persona de letra, de ciencia, de conocimiento, una persona cultivada, una persona, hermano, que académicamente está por encima quizá del común. Pero esa gente, el hecho de que tengan licenciaturas y que conozcan de materias y de una serie de cosas, no le faculta para entender la Biblia. Y agarran la Biblia y no la entienden. Y si la entienden a su manera. Fíjese que voy a decir algo, hermano. A mí hace algún tiempo me invitaron a una exposición del libro del Apocalipsis. Y se hizo en una de las 2 universidades evangélicas que existen aquí en nuestro país, El Salvador. Y entonces yo soy poco para andar en esos gremios y alianzas de pastores y todo eso, ¿verdad? Pero un amigo me convenció y me dijo: no, hombre, vamos. Y me fui. Fuimos a esa universidad. No le voy a decir el nombre para no hacerle propaganda, ¿verdad? Porque si quieren propaganda, que paguen. Aleluya. Pero fui a la universidad. Y hay un comentarista político, hay un opinólogo, hay un analista político que, voy a ser honesto, me gusta cómo habla. Cuando yo veo sus análisis políticos, le da por la cara a unos, él les dice las verdades a otros. Me gusta. Es un señor, ya señor, ¿verdad? De pelo cano, que usa lentes. Ya lo habrán de conocer por ahí, ¿no? Ajá. Correcto. Y entonces, en ese lugar, fíjese que me sorprendió, hermano, que los que habían trabajado en la programación, en la planificación de ese foro, no sé si llamarle foro o seminario, cómo llamarle, pero entre los predicadores o exponentes iba uno que es el pastor de las iglesias más grandes del país, reconocidísimo,
¿verdad? Que tienen radio, televisión y todo eso en la iglesia, ¿verdad? Entonces él fue y dio su análisis del Apocalipsis. Entonces, vaya, hasta ahí estaba bien, vea. Pero después le dieron el tiempo a este analista. Y yo digo, bueno, ¿y qué hace este, vea? ¿Qué hace este aquí dándonos una ponencia del Apocalipsis? Y ¿saben qué me cayó mal, hermano? Que cuando él comenzó a hacer la ponencia del Apocalipsis, todo lo que él dijo es que el Apocalipsis era un escrito un tanto burlesco o alegórico, que se escribió con la intención de describir los problemas que la iglesia tenía con las autoridades romanas del primer siglo. Entonces, cuando ahí habla de la bestia, del falso profeta, era el emperador y eran las autoridades de Roma y la gente del imperio romano. Y cuando se hablaba de los perseguidos y todo eso, decían ellos que era un lenguaje como figurado, con el cual ellos querían describir los acontecimientos del siglo I. A esta escuela de interpretación se le conoce como la escuela preterista o la interpretación preterista de la Apocalipsis. Esta escuela cree que cuando usted lee el Apocalipsis no es profecía que se va a cumplir o que está en el futuro, sino que todos son narraciones de cosas que sucedieron en el siglo I. Ajá. ¿Y sabe cuál fue lo más triste, hermano? Que ahí todos los que estábamos reunidos éramos pastores. Y muchos pastores estaban con la boca abierta, oyendo la gran ponencia del político analista que no tiene a Cristo y que es inconverso, impío, pecador, primo de Belial, hijo del infierno, brasa del demonio, ¿verdad? No voy a decir quién es, ¿verdad? Pero el punto es que no es cristiano, pues. Pero él estaba dando una ponencia y los pastores ahí, mire. Y terminó la ponencia, y cuando terminó la actividad, un montón de pastores detrás del político analista pidiéndole el teléfono y el correo porque estaban interesados en recibir la ponencia y que no sé qué. Yo digo, Dios mío, ¿y esto qué les pasa? Y que no son pastores, pues, que no son siervos de Dios, pues. ¿Cómo un siervo de Dios, un ministro del evangelio, va a pedirle al impío pecador que no conoce a Cristo que le enseñe Biblia? Eso es locura, hermano. No, la iglesia tiene la bendición de recibir la palabra de Dios como una virtud. ¿De qué? De la fe. Nosotros hemos creído en el Señor, y cuando creemos en el Señor, haga de cuenta que es algo así como que el Señor nos llama, vení para acá, y nos dice, va, hacete la cabecita así para atrás, abrí el ojo, ¿verdad? Y entonces nos echa colirio celestial para que nosotros comencemos a leer la Biblia y comencemos en la Escritura a ver cosas que solo se pueden ver, solo se pueden recibir, solo se pueden creer, solo uno las puede recepcionar si está en la fe. Y si no estamos en la fe, no lo entendemos. Y la gente quiere entender la Biblia con sus sesos, quiere entenderla con su cabeza, ¿no? Y hace un tiempo salió un grupo denominado la Alta Crítica. Y al parecer la Alta Crítica tiene por objetivo desvirtuar la Sagrada Escritura. Y entonces los de la Alta Crítica estudian y dicen, no, este lenguaje no es de esos días, esto no lo escribió Pablo, esto no fue palabra de Jesús, sino que esto, una cuarta, quinta generación fue la que se inventó todo esto, y fueron la pseudoepigrafía. Entonces pusieron como que era de Pablo, pero no eran de Pablo, y comienzan a enseñar una serie de garabatos y una serie de cosas. Y hay mucha teología que ha sido invadida por pensamientos de hombres. Entonces nosotros debemos tener el cuidado. La Escritura no la vamos a entender solo con los sesos, la Escritura no la vamos a entender solo con la mente, la Escritura no la vamos a entender solo con la sabiduría, entre comillas, humana, sino que la Escritura se recibe, se cree, se entiende en fe y por la fe. ¿Usted tiene fe, hermano?
Nosotros tenemos fe. Hemos recibido la fe. Y desde el momento que hemos recibido la fe, hermano, estamos facultados. Yo no sé, hay un eco ahí. Desde el momento que hemos recibido la fe, hemos sido facultados por Dios. Gracias, hemos sido, todavía está ese eco. No sé, quizá quite el efecto, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Entonces, hemos recibido. Entonces, la fe o la escritura es una virtud de la fe. Tenemos fe, hermano. Bendito Dios, que si usted y yo tenemos fe, ya podemos leer la Biblia con confianza, porque cuando usted comienza a leer la Biblia, esa fe que usted recibió del Señor, que le conectó con la visión celestial, que le permitió creer en Cristo, también esa fe le va a dar la virtud y la bendición de recibir la palabra y de creer la palabra. Mire cómo dice la palabra, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, únicamente creyeron en la palabra aquellos que habían recibido, ¿qué? La fe. La fe. Entonces nosotros, los que somos padres de familia y tenemos hijos, si por algo debemos orar y suplicar y clamar a Dios, es porque haga la obra de fe en la vida de nuestros jovencitos, en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es un error llamar al niño, vení para acá, va, ponete ahí de rodillas, te voy a castigar, de castigo vas a orar, de castigo vas a leer la Biblia, y de castigo y te voy a llevar a la iglesia y tenés que aprender. No, no es así, el evangelio no es así. El evangelio no se puede sembrar a patadas, trompones y mordidas. No, es por la fe. Entonces, se ora, se ayuna. Los que tenemos familias que es inconversa, o parientes o amistades que no han creído en Cristo, no los vamos a ganar para Cristo con trompones, patadas y mordidas, hermano. Como un hermano que tenía su iglesia, un pastor que tenía en su iglesia medio pasaje y hacía vigilias y sacaba las torres de sonido y comenzaba a gritar, hermano, y a molestar a toda la gente. Y la gente llamaba a la alcaldía y llevaban al CAM para medirle los decibeles. Y entonces cuando llegaban los de la alcaldía, los agentes a medir los decibeles y a normar el volumen, él reprenda al diablo, yo soy siervo de Cristo. No, hermano, así no vamos a ganar al mundo. A la gente inconversa, pecadora, la vamos a ganar orando por ella, siendo amables con ellos, dándoles el mejor testimonio, compartiendo el mensaje de la palabra y orando para que el Señor les regale la fe. Una virtud de la fe es conocer, recibir la palabra del Señor. Mire qué lindo, hermano. Virtudes de la fe. ¿Quieren observar otra virtud? Dice ahí, versículo número 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por la resurrección de entre los muertos. Ok, virtud de la fe, creer en Cristo. Creer en Cristo. ¿Sabía usted que hoy en día hay publicidad? Se publicita y se le hace una gran propaganda a lo que han dado a llamar evangelios apócrifos. Es decir, que aparte de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que nosotros conocemos, se dice que existe un evangelio de María, un evangelio de Pedro, un evangelio. Hay un montón de evangelios que fueron escritos en aquel entonces, ¿verdad? Está un evangelio de Tomás, un evangelio de Judas, incluso el que se ahorcó, ¿verdad? Hay un evangelio, sí. Ok. Entonces hay un evangelio de Judas por ahí, ¿no? Ahora, en esos evangelios dicen que Jesús fue marido de la mujer samaritana, y que fue marido también de las dos hermanas de Lázaro, María y Marta. Mire, y dicen que en el cuadro que ellos pintan de la cena del Señor, ¿verdad?, la mujer que está de este lado, si la pasan de este otro lado, era la María Magdalena, que llegó a ser la mujer número 1 de Jesús.
Mire. Y otros dicen que Jesús tuvo hijos con estas mujeres y que algunas personas hoy en día son descendientes directas de Cristo, de Jesucristo. Entonces hablan locura y tratan de hacer ver que Jesús fue un hombre común y corriente, que fue un hombre común, un hombre corriente, hombre de carne y hueso, hombre que pecó, que tuvo tentaciones, que pegó sus grandes deslizones. Otros dicen que fue un gran político revolucionario, otros dicen de él diferentes cosas. Ahora, lo terrible es, hermano, que todas estas locuras las enseñan las universidades de mayor prestigio. Oxford, Cambridge y muchas universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, famosas, ¿no? Enseñan todo esto y hacen ver que Jesús era un Don Chus, nada más. No, hermano, momento. Dice la palabra que cuando Juan vio a Jesús que venía acercándose al Jordán, a él le había sido revelado por el Espíritu. Y si usted lee el Evangelio de Juan, dice ahí. Entonces, como digo, muchas universidades enseñan todas estas locuras, ¿no? Pero Juan, el Bautista, dice que le había sido dicho por el Espíritu: sobre quien viereis descender el Espíritu, ese es el que quita el pecado del mundo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces él predicaba y él decía, miren, porque le preguntaban a él, ¿verdad? Cuando él predicaba y bautizaba y desplegaba su ministerio, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres el siervo que habrá de venir? ¿Eres el rey? ¿Eres Cristo? Y él decía, no, momento. Yo no soy el Cristo. Confesó y no negó, dice Juan. Yo no soy el Cristo, sino que yo soy nada más una voz que clama en el desierto y que va preparando el camino del Señor. Pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. De él no soy digno ni siquiera de inclinado desatar la correa de su calzado. Yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Entonces dice que cuando Jesús se fue a bautizar, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en forma corporal como de paloma. Amén. Entonces Jesús descendió ahí y le había sido revelado por Dios. Esta revelación también es una revelación ¿de qué? De fe. De fe. Entonces, ¿qué se necesita para creer en Cristo? Fe. Entonces, hay que creer en el Señor. ¿Por qué? Por fe. Entonces, yo creo en Cristo y yo no creo que Cristo fue hombre. Sí creo que fue verdadero hombre, porque si no hubiera sido hombre no se hubiese podido realizar la obra redentora. Pero creo que en él hay algo que en griego hay una palabra llamada hipóstasis, que quiere decir naturaleza. Y hablando de Cristo se dice que tenía dos naturalezas en él mismo. Era verdadero hombre, pero a la vez es verdadero ¿qué? Verdadero Dios. Él es Dios. Ahora, cuando usted va a Mateo y a Lucas, que son los dos que dan la genealogía, usted debe comprender por qué los dos escriben la genealogía de Jesús. Mateo escribe la genealogía de Jesús porque lo presenta como rey. Y para ser rey, él debía demostrar su linaje real. Y entonces, como el reinado se recibía por la vía patriarcal, es decir, por descendencia del padre sobre el hijo, entonces en ese sentido Mateo presenta la genealogía ¿de quién? De José. La de José. Que José era descendiente directo ¿de quién? De David, por la vía de Salomón. Y entonces ahí
se cumple, hermano, dijéramos, la condicionante, por así decirlo, para ser heredero al trono, para reclamar el trono, ¿no? Pero Lucas no da la genealogía misma de Mateo, que da la genealogía de José, sino que la genealogía de Lucas es la genealogía de Jesús por la vía de María. ¿Por qué de María? Esto es para darle cumplimiento a Génesis capítulo número 3, verso 15, que dice: y pondré enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente herirá el calcañar, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Él es la simiente de la mujer, ¿ya? Y por ser la simiente de la mujer, entonces viene Lucas y liga a Cristo desde sus días hasta allá, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué Set? Porque la genealogía de Jesús venía en la línea de ¿quién? De Abel. Pero cuando Caín mató a Abel, el diablo lo que quería era truncar la línea genealógica para que no se cumpliera la profecía del Génesis 3:15. Pero entonces Dios, cuando el diablo creyó que había truncado la genealogía y que la redención ya no se iba a llevar a cabo, Dios le dio a Adán y Eva un nuevo hijo, y por revelación le colocaron también el nombre de Set. Digo por revelación porque usted lee Génesis capítulo 5, dice que Eva le puso el nombre de Set porque ella dijo: Dios nos está sustituyendo con este hijo lo que venía en Abel. Entonces todas las generaciones que habrían de venir en Abel, pero que fueron truncadas porque Abel fue asesinado, Dios restauró y le dio a Set. El nombre Set significa sustitución. Entonces Set sustituyó el proyecto que originalmente venía en Abel, y por eso es que la genealogía de Lucas dice hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, porque lo liga para cumplir aquella promesa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús es Dios. Simple. Jesús es Dios y yo lo creo, y yo lo confieso, y yo lo predico, y no me canso de amarlo y de alabarlo y de adorarlo y de ser su siervo y predicar su palabra y de honrarlo y de bendecirlo. Bendito mi Cristo, alabado mi Cristo, alabanzas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, creer en Cristo es una virtud ¿de qué? De la fe. Hay que tener fe para creer en Cristo. Amén. Hay que tener fe. Pero ¿qué más? Yo casi finalizo. Dice, verso 5, por quien recibimos el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Virtud de la fe. ¿Cuál fue la primera virtud que dijimos? Comprender la Escritura. Esa es una virtud. Segunda virtud, creer en Cristo. Una virtud de la fe. Y aquí voy a discutir solo una tercera virtud. Hay muchas, pero en el contexto voy a hablar de 3 para cerrar el mensaje. Y en este tercero dice, versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Virtud de la fe, ser salvos. Ahora somos de Jesucristo, somos de Dios. Por la fe creímos en Cristo, y dice la palabra que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Desde que creímos nos pusieron un sello que Dios conoce. Pero no solo Dios lo conoce, fíjese hermano, sino que el enemigo, el diablo, los demonios también conocen ese sello. Y mire cómo es la cosa. Pero yo he oído infinidad de testimonios de brujos, de hechiceros, de servidores de Satanás que pertenecen al culto a Satanás en estos últimos días. Y
en los ritos que ellos hacen, abren tumbas y toman huesos y osamentas de las tumbas. Pero antes de abrir la tumba y agarrar los huesos, tienen que averiguarse que esa persona no haya sido cristiana evangélica. Porque si ellos abren la tumba y toman huesos de una persona cristiana evangélica que haya tenido testimonio de haber nacido de nuevo, el conjuro les va mal, se les revierte y les va mal, caen en desgracia. ¿Qué significa eso? Que hasta los huesos de los cristianos tienen que respetar los demonios. Mire, hasta nuestros huesos respetan, no le pueden hacer nada. Y cuando ellos hacen conjuros, ellos lo primero que averiguan es si las personas son cristianas evangélicas. Y hay grandes satanistas que se han llenado de odio en contra de los creyentes evangélicos y sobre todo de los predicadores. Y han dicho: a ese predicador, no, yo le voy a hacer un trabajo y un encantamiento, y voy a hacer un trabajo y voy a ir. Y se van a meter a la campaña con la finalidad de, según ellos, destruir al pastor, al predicador, al misionero. Y después los demás brujos le dicen: ¿y para qué fuiste? Porque solo entregarse a Cristo van a las campañas. No pueden hacer nada en contra de los creyentes, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sello. Le pusieron un sello, hermano. Y el sello significa que somos de Cristo, le pertenecemos al Señor. Mire, tremendo, ¿no? En la familia, perdone la ilustración, a veces la hija le agarra la ropa a la mamá, o viceversa. Y la otra, que sabe que es suya la ropa, de lejos la conoce. ¿Y qué haces con mi ropa? ¿Cómo es que te has puesto mi ropa? Mire, usted conoce lo suyo o no. Conoce lo suyo. Yo recuerdo que hace años, ¿verdad?, me regalaron una gorra de unos equipos de básquetbol de Estados Unidos que estaban de moda, y un siervo que estaba por allá que le gustaba eso, pues me mandó una gorra original que supuestamente era carísima, ¿verdad? Y yo la andaba en el carro y de repente se me pierde, hermano, se me pierde la gorra. Ajá. Y visitando así amigos, de repente la fui a hallar la gorra encima de la refri de otro hermano en Cristo. Entonces, desde que la vi, yo sabía que esa era mi gorra. ¿Me explico? Yo dije, no, esta es mi gorra. Y por molestar le dije: mira, ¿y cómo conseguiste esa gorra? Es que no hallaba qué decirme, hermano. No hallaba qué decirme. Y como éramos medio amigos, diríamos, ¿va? Mire, menos mal que era mi amigo, ¿va? Entonces yo le dije: no, hombre, si esa es la mía, ya la conocí, pero hay que te quede, te la regalo, le dije. Gracias, vaya. Gracias que me está regalando la gorra que te robé. Imagínate. Entonces le regalé la gorra. Uno conoce lo de uno, ¿o no? Usted conoce lo suyo. Conoce lo suyo. Los esposos, mire, hermano, la esposita puede ver el tetuntal y dice: mire, no vendrá por ahí su esposo. No, ahí no viene, ahí no viene. Y cabal no va allí. Pero cuando está ahí, aunque haya tetuntal, aleluya, dice: allá está él, dice, ese hombre es mío. Y viceversa, vea. El hombre conoce a su mujer. Una vez iba allá en el centro, iba caminando con otro consiervo y de repente me pegó un codazo en las costillas, ¿verdad? Y me dijo: allá va tu esposa. ¿A dónde? Allá va. No molestes, esa descuadernada no es nada mío, le dije. No, si uno conoce lo suyo. Aleluya. Uno conoce lo suyo, hermano. Quiero decirle que donde quiera que usted esté, Dios lo conoce. Entonces a nosotros ya nos tienen, mire, sí, nos tienen en la mira. ¿Por qué? Porque tenemos un sello. ¿Y qué dice ese sello? Que somos de Jesús. Y todo esto es una virtud de la fe. Por la fe.
estamos sellados, somos de Jesús. Entonces son virtudes de la fe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pedirle al Señor que nos dé la fe. Si usted siente que nunca la ha tenido, no se preocupe, pídasela al Señor. Y el que dice, no, yo tengo fe, pero tengo así, poquita, no tenga pena. Si ninguno de los que estamos aquí presentes ni los que están conectados nacieron con fe, sino que en el camino dimos grandes sopapos, deslizones, algunos fuimos a dejar la frente en un poste, otros pegamos grandes barquinazos, pero el Señor en el camino nos encontró y nos fue abriendo los ojos de la fe. Fíjese que antes yo recuerdo, perdónenme la ilustración, ¿verdad? Pero a mi mamá siempre le ha gustado tener animalitos, ¿no? Es decir, bueno, es que ella tenía de todo, perritos, gatos, patos, gallos, pollos, pichichos. Ella tuvo de todo, hermano, de todo. Le gustaba eso de tener animales, ¿verdad? Entonces, tenían unos animalitos por ahí que con los ojos cerraditos, los animalitos, ¿verdad? Ajá. Y yo le decía, mire mamá, y a los cuantos días, espérate, a los 18 días abren los ojos. Y cabal, vea, poco a poco, allá iban abriendo los ojos, allá, vea, hasta que ya cuando pasaba el mes, ya los animalitos con los ojitos bien abiertos, va. Como dije, perdónenme la ilustración, es probable que nosotros todavía estemos así, ¿ve? Y leemos la Biblia y no mucho, y vamos al culto y no mucho, pero no se preocupe, que el Señor nos va a ir abriendo los ojitos de la fe. Aleluya. ¿Ah? Y cuando vengamos a sentir, nosotros vamos a tener toda una panorámica espiritual de sabiduría de lo alto y vamos a entender todas las cosas porque son virtudes ¿de qué? De la fe. Yo doy gracias a Dios por la fe que el Señor me ha regalado. ¿Puede usted dar gracias a Dios por su fe? Hagámoslo. Cierre sus ojos y diga, gracias Señor por la fe. Gracias por darnos fe. Gracias por llenarnos de fe. Gracias por bendecirnos en fe. Dele gracias al Señor por su fe, hermano. Dele gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias. Voy a dejar a mi hermano pastor para que él